Vamos a tocar el tema de lección divina. Muchachos, en esta oportunidad vamos a leer. Para empezar, vamos a ver qué es la lección divina. No es dar una pequeña reflexión de un párrafo que nos haya interesado del Evangelio que vamos a leer a continuación. Es San Lucas 14, de 15 al 24. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan, ya todo está listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y el otro: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que dijo que se enojó, pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió al sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muchachos, en este tema, yo sé que a cada uno les va a tocar una palabra o un párrafo, algo de este evangelio que se ha tocado. A mí en particular, la palabra que me ha tocado, o sea, me hace sentir y me llama más la atención, es cuando dice: vengan que ya todo está preparado, pero ellos se excusaron uno tras otro. Me llamó la atención esto porque en mi vida cotidiana nosotros también a veces ponemos muchos pretextos para no realizar las actividades que nos comprometemos. Entonces, esto nos da a reflexionar, me da a reflexionar a mí personalmente de que debo ser consecuente con lo que yo quiero. Para eso yo le pido al Señor que cuando me sienta que estoy flaqueando, me acompañe con su Espíritu Santo para seguir conociendo su palabra, para fortalecer mi conocimiento y seguir su camino para poder evangelizar con ustedes, los muchachos, que en este momento yo les puedo aconsejar de repente, ¿no? Entonces, en mi oración personal, yo le pido al Señor que me siga bendiciendo para poder lograr mis propósitos, mi compromiso y ser más perseverante. Yo sé que a cada uno de ustedes, en tema personal, les va a tocar cualquier frase de todo esto, entonces eso es lo que ustedes tienen que invocar al Señor para que puedan superar sus obstáculos. Eso sería, Padre, lo que yo he entendido sobre la lección divina y lo que le puedo explicar a los muchachos. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Gracias. Siguiente, siguiente. ¿De Pangoa todos han hecho su tarea o falta alguien más?
Padre, buenas noches. Sí, Padre, buenas noches. buenas noches. ¿Puedo participar? Sí, ¿no? ¿De dónde? San Ramón. Ramón, sí. Ya, muy bien. Te escuchamos, te escuchamos. Ya, la lectio divina, matrimonio me toca. ¿Aló? Ok, adelante, le escuchamos. Sí. La lectio divina consiste en la lectura orante de la palabra de Dios. Eso nos da mejor entendimiento, ¿no? Antes de comenzar la lectio divina, se debe orar al Espíritu Santo para comprender mejor la palabra de Dios. Debemos orar siempre, antes de empezar la lectura divina. Primer punto, lee la palabra escrita de Dios. Y la lectura del Evangelio del domingo 12 de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, en la misa, sobre todo, pues se ha celebrado la palabra de las 10 vírgenes, ¿no? Donde nos recomienda que se debe proclamar la palabra de Dios saboreando qué nos dice, ¿no? O sea, estás leyendo, pero estás saboreando a su vez. Y descubrir el mensaje de fe que guarda este texto bíblico. Esa sería la primera, diríamos, a leer la palabra escrita de Dios, ¿no? La segunda sería meditar la palabra. ¿Qué me dice el Señor con su palabra a los casados? ¿Qué me sugiere? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo vivo con mi familia? De la lectura del Evangelio me llamó la atención la acción de las 5 vírgenes prudentes y la acción de las 5 vírgenes necias. El mensaje de las vírgenes prudentes me dice a mí que debo mantenerme siempre encendida mi lámpara. ¿Qué significa tener fe y oración todos los días ante el Señor? Y el mensaje de las vírgenes necias nos hace entender la vida mundana que nos lleva al pecado. Debemos salir de ella buscando la misericordia de Jesús en nuestra vida matrimonial. La parte 3, que es orar. ¿Qué le digo al Señor movido por su palabra? Señor, debo cumplir los sacramentos con mi familia, vivir la vida espiritual adecuada, en oración diaria, participar en el Evangelio diario por YouTube, que sale todos los días, ¿no? Y sobre todo participar los domingos en la Santa Misa en familia y recibir la comunión. Cuarto, contemplar. He comprendido la misericordia de Dios, mis pecados serán perdonados y confieso que soy pecador, recibir a Jesús mediante la comunión los domingos con mi familia. Y el actuar mi compromiso es vencer la pereza espiritual que tengo que luchar mediante la oración. Comprendo, si no lo hago, voy a jalar a mi familia ante esta pereza. Es lo que lo he resumido esta lectura divina, sobre todo para el matrimonio. Excelente, muy bien. Siguiente. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Disculpe, ¿me escucha? Sí, de Villarrica. Sí. Ya. Me ha tocado hacer la lectio divina para adolescentes. ¿Ya? Entonces, ¿puedo empezar? Sí, te escuchamos. Empieza. Buenas noches con todos. Queridos adolescentes o jóvenes, el día de hoy nos ha tocado un poquito hablar sobre la lectio divina, que más adelante vamos a ir profundizando. Entonces, para darles grandes rasgos más o menos de qué es la lectio divina, tenemos que ver que es una lectura orante de la Biblia.
Eh, pero primero les voy a decir, ¿no? ¿Qué pasos tenemos para poder hacer la lectio divina? Uno, antes de todo, antes de iniciar con los pasos, sería hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo. Sería por medio de una canción o por medio de una oración que ya le vamos a ir haciendo más adelante. Como primer punto sería la lectura. Segundo punto, la meditación, que también vamos a ir haciendo. Tercer punto, la oración. Y el cuarto punto, la contemplación o acción. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a invocar al Espíritu Santo con una canción que yo la canto y ustedes me siguen, ¿no? Sería, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 14, del versículo 12 al 14. Entonces nos ponemos en presencia del Señor y vamos a leer. Y dice así. Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos jóvenes, como les decía, ya acabamos de hacer la lectura, pero también vamos a sacar de esto cuál es la palabra o la frase que más nos ha llamado la atención, que sentimos que Dios con esta pequeña frase o con esta pequeña palabra nos está llamando o nos está diciendo algo. En este caso, a mí me llamó la atención, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, ¿no? Y así como estoy escuchando cada una de sus intenciones, de sus participaciones, a mí me llamó esta frase. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. En esta oración hay que ver por qué nos llama la atención este texto. ¿Por qué? ¿Qué le pedimos al Señor? ¿Qué necesitamos nosotros? Porque aquella frase que hemos resaltado es porque el Señor nos está hablando, porque el Señor nos está diciendo. Entonces nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, te pido que me ayudes a ser un poco más valiente para poder ayudar a los que más necesitan. También, Señor Jesús, te doy gracias porque sé que con cada uno, tal vez de los dones que nos has dado y que me has dado a mí en particular, sé que puedo ayudar también a aquellos que no solo tal vez necesiten de manera económica, sino también espiritual, poder hablar y poder ser con ellos. Amén. Y ahora, muchachos, vamos a la cuarta parte que sería la contemplación o la acción. Dios, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué le quiere decir a ustedes? ¿No? Es aquella respuesta de Dios que nos da a nosotros en cada oración. Con el texto que yo había elegido, como les comentaba, le doy gracias a Dios porque siento que con este texto Él me está pidiendo que sea más atenta tal vez al que necesita de mi ayuda,
¿no? De que no solo tal vez no me deje llevar por apariencias, sino de que también esté atenta en cualquier momento, en cualquier tipo de contexto. Eso sería todo, Padre. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, padre, buenas noches, padre. Buena de Constitución. Te Sí, escuchamos. padre. Bien. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Adelante. Bueno, a mí me ha tocado, padre, acerca la lección divina para los enfermos. Consta, bueno, ante todo, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Y la lectura consta de 4 pasos, la lección divina. Primero empezamos con la lectura del Evangelio, que nos dice el texto, y saber comprender la lectura. Tenemos el segundo paso que nos lleva a la meditación. ¿Qué nos dice el Señor? Y si no hemos entendido, actualizamos la palabra. El tercer punto es la oración. ¿Qué le decimos al Señor? Y oramos la palabra. Y en el cuarto punto tenemos la contemplación. ¿A qué nos invita el Señor? Y también a practicar la palabra. Y bueno, yo he empezado con una oración, empiezo. Me pongo en presencia de Dios. Digo, Señor mío y Dios mío, debo aceptar tu voluntad y el deseo al querer del eterno Padre Dios. Creo que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro humildemente. Fortifícame y guíame. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa humildad sé que lo que quieres tú de mí. Me pongo en silencio un momento y luego leemos la lectura del Evangelio. En este caso, bueno, yo he cogido de la memoria obligatoria de San Martín de Tours, el 11 de noviembre, bueno, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 31 al 40. Cada uno, pues, leemos detenidamente, con mucha atención, y cada uno coge la Biblia que tiene en la mano. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separa a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a visitar. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, te visitamos. El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos pequeños me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Cada uno, bueno, va a escoger lo que más le ha llamado la atención o que más le toca en el corazón. Y también lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a cada uno. A mí me ha resaltado en mi vida espiritual entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a visitar. A veces es difícil ver, bueno, para mí me llama mucho la atención
como está dedicado para, bueno, en este caso para los enfermos, y a veces no es necesidad estar enfermo de dolor, sino a veces de espíritu. Así como el día tiene el atardecer, así nuestra vida también, Dios nos llamará y nos pedirá cuentas del amor. El amor que hemos puesto, o que he puesto yo en las cosas de cada día, en los detalles y con mi prójimo. Señor Jesús, ayúdame a tener hambre y sed de conocerte y tratarte con más amor. Y nunca me sienta forastero, porque soy hija tuya. Jesús, enséñame a ser humilde y sencilla para darme a conocer tal como soy, así como tú te quedaste en la Santísima Eucaristía para recibirte cuantas veces quiera y pedirte perdón y también darte muchas gracias. Espíritu Santo, ayúdame a descubrir mis miserias que me encarcelan y que me cuesta aceptar porque soy frágil y a veces sí me pongo terca en aceptar tu voluntad y no dejarme llevar por la tristeza, porque a veces el dolor me pasa eso. Aceptar la enfermedad me cuesta mucho y en otras me rindo porque sé que así lo quieres para mí y eso me fortalece día a día. Sé que donde hay dolor está el amor, así como tú me enseñaste a cargar la cruz con amor. Gracias, Jesús, porque me estás ayudando día a día en los momentos más difíciles. Y luego, como para fortalecernos un poco más, este día pues era la memoria de San Martín de Tours. Hay una pequeña oración, ¿no? Terminamos todos. Glorioso San Martín de Tours, caballero romano que recibiste el don de la caridad, generosidad, humildad y perdón. Por las palabras a las que fuiste sometido por el Señor, yo te pido que me combatas la pobreza de mi alma, que me ayudes a encontrar el camino que me lleve a Dios y estar dispuesto a la batalla contra el mal, dándole la mano a Jesús que me espera y va adelante en la lucha. Sana mi alma de todo pecado y mi cuerpo de todo mal. Tú que ayudaste con tanto amor a aquel anciano y a tantos enfermos, cúbreme con tu manto y pide por mí a Dios. Ayúdame a purificarme y aceptar la voluntad de mi Padre, para llegar a gozar de la gloria del cielo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es todo, Padre. Muchísimas gracias. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Yo, padre, buenas Padre, noches. buenas noches. Blabder Damián. A ver, padre, buenas noches. Vladimir Damián. Sí. A ver, te escuchamos. Bien, padre, a mí me ha tocado también hacer lectio divina para jóvenes. Bien, vamos a empezar. Bien, jóvenes, vamos a hacer la lectio divina. La lectio divina es leer la Biblia como palabra de Dios misma, que siempre es viva y eficaz, ¿no? Entonces, en esta lectura, Dios mismo nos va a hablar a cada uno de una manera personal. Para lo cual vamos a tomar el Evangelio de Mateo 25, del 1 al 13, del domingo 32 del tiempo ordinario, el domingo pasado de 12 de noviembre de este año. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces, jóvenes, en la lección divina tiene 4 pasos. Vamos a hacer en 4 pasos. El paso 1 es leer, el segundo paso es meditar, y en el tercer paso es orar, y el cuarto paso contemplar y actuar. Entonces vamos a leer el texto bíblico, que cada uno con atención, y pidamos Espíritu Santo para que el Señor abra nuestros corazones y nos dé mucha sabiduría y Espíritu Santo para poder entenderlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias
y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: denos de sus aceites, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores y la compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, queridos jóvenes, el Señor mismo nos quiere hablar. Entonces, en el primer paso hemos leído, ¿y qué es lo que dice el texto bíblico? El texto nos habla de una fiesta de bodas que tiene sus costumbres, en las cuales las 10 vírgenes tienen que velar con sus lámparas esperando al novio. Cuando llegue el novio, todos los que están pasan a la fiesta junto con el novio, y luego se cierra la puerta y no se abre más. Así llamen, griten, toquen y no se abrirán la puerta. Entonces, jóvenes, en el paso 2 vamos a meditar y nos hacemos una sencilla pregunta: ¿qué nos dice el texto bíblico? En este segundo paso, meditamos, pedimos Espíritu Santo para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. En mi caso, a mí me llama la atención una palabra o hay una frase que retumba en mi corazón. Esa palabra es la que dice: Señor, Señor, ábrenos. A veces me pongo a pensar en la desesperación que debe sentir esa gente que se quedó afuera. También me pongo a pensar que yo puedo ser uno de ellos. De repente puede ser que yo esté en el camino, como ahora de repente formándome como catequista, o esté velando con mi lámpara esperando al novio, que es Jesucristo. Pero por un descuido o vivir confiado en mis fuerzas, me deje arrastrar por los placeres del mundo y de repente yo pueda ser ese que esté gritando afuera de la puerta: Señor, Señor, ábreme. Entonces, jóvenes, vamos a pasar al tercer paso, que es orar. Y en este tercer paso nos hacemos una pregunta: ¿qué le decimos al Señor, movidos por su palabra? Por mi parte, yo le quiero decir: Señor Jesús, no me dejes afuera de tu fiesta. Yo quiero ser parte de ella, disfrutarla contigo y mis seres queridos. Te pido, Señor, que me des de tu aceite para mantener encendida mi lámpara. Ese aceite que es tu Espíritu Santo, que me mantiene en vela, sin descuidarme ni un solo instante, porque yo quiero alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, hoy en la tierra y un día en tu casa, Señor. Amén. Ahora pasamos al cuarto paso, que es contemplar, actuar. En este cuarto paso también nos hacemos una pregunta: ¿a qué conversión o acción nos invita el Señor en su palabra? Bueno, yo personalmente, yo me comprometo, Señor, a hacer todo lo posible para alimentar mi espíritu, hacer las cosas que me acerquen más a ti, ir más constante a los sacramentos,
como de la confesión, ir más a misa, no solo los domingos, sino también días de la semana, ir al grupo de oración, hacer las cosas posibles que me acerquen más a ti, a tu palabra y me llenen de tu Espíritu Santo. Bien, queridos jóvenes, con esos 4 pasos, pidamos siempre, ¿no?, que el Señor nos habla en su palabra, que hoy mismo nos ha hablado. Y le damos gracias por todo al Señor, porque siempre el Señor nos está buscando y nos quiere hablar. Le damos gracias. Amén. Eso es todo, Padre. Muy bien, Padre, excelente, excelente. ¿Alguien más quería participar? Creo, a ver, Padre, ¿puedo yo? ya, Maribel Rivera, Sí. ya, Eh, te escuchamos. si se puede compartir. Se ve, creo, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Ya, entonces inicio. Eh, Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche vamos a hacer un pequeño ejercicio llamado Lectio Divina. Vamos a tocar el Evangelio de San Lucas, que trata de aumentarnos la fe. A ver. Primero, como nunca lo hemos hecho, les voy a explicar así a grandes rasgos lo que es la Lectio Divina. Es un proceso espiritual, no es simplemente dar lectura a un texto bíblico, ¿no? Y este ejercicio consta de 4 pasos, que es la primera la lectura, segundo paso la meditación, tercero la oración y por último la contemplación. Tiene un significado muy especial, es esa relación especial entre tú y el mismo Dios, ¿no? Es una experiencia muy profunda y si lo hacemos bien, pues ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. A ver, hermanos. Para empezar vamos a invocar al Espíritu Santo con una oración. Repiten todos junto conmigo. Dios mío, que por la gracia del Espíritu Santo me haga abrir mi mente y sane mi corazón, para que el encuentro con tu palabra sea un encuentro con tu Hijo Jesús, palabra hecha carne, palabra viva, y así yo lo conozca más y lo ame más. Amén. Entonces ahora vamos a guardar todos silencio y vamos a leer lentamente. Como somos 20, vamos a formar grupos de 4 y entre los 4 van a leer. Primero yo le voy a dar una lectura y luego ustedes van a tomar un tiempo para volverlo a leer y se van a quedar con alguna frase o alguna palabra que más les guste del texto. Voy a iniciar dando lectura y luego les doy unos minutos para que ustedes lo vuelvan a releer lentamente y en silencio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces te vuelve a decir me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Es palabra del Señor.
Bueno, luego de haber leído ustedes lentamente por unos minutos, se van a quedar y van a guardar en su corazón algunas palabras que más les llame la atención o que más les toque su corazón, ¿no? En este caso, a ver, voy a pedir un voluntario, me va a dar esta frase. Vamos a suponer que se ha quedado con esta frase. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Bueno, esa es la frase que más le ha gustado a uno del grupo. A ver, vamos a continuar con una oración y finalmente vamos a hacer la contemplación. Señor, en medio de las tormentas de tu vida, hermano, hermana, aférrate a la cruz de Cristo. No importa la tempestad, si viajamos contigo, Señor, no naufragaremos. Señor, dame fortaleza cuando llegue el sufrimiento. No permitas que dañe a mi hermano o a mi hermana. Amén. Para terminar finalmente, vamos a contemplar la palabra y vamos a quedarnos con esa frase, ¿no?, que escogió nuestro hermano. Cada uno de ustedes también tiene su frase, luego lo vamos a ir conversando. A ver, vamos con esta frase. El evangelio que hemos leído nos habla más que todo del escándalo, del perdón y de la fe. Hermanos, aprendamos a perdonar como nos dice el Señor. Muchas veces nosotros nos escandalizamos de la nada. Aprendamos también a perdonar al hermano que se equivoca. Como dice nuestro Señor, ¿no? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si te pide perdón, perdónalo. Hermanos, aprendamos a creer un poco más en nuestros hermanos. Hoy en día, si vemos, ¿no?, en las redes sociales, compartimos todo lo que nos llega, que nos parece gracioso o nos parece pues novedoso, y a veces no nos damos cuenta de que sin querer estamos dañando de la persona que se habla o del meme que se hizo, ¿no? Creo que nuestro Señor no quiere eso. No quiere eso de nosotros, ¿no? Por favor, hermanos, no actuemos sin antes pensar en el daño que podemos hacer. Podemos dañar la dignidad y la honra de los demás. Y peor aún, cuando a la persona a la que le reenviamos los memes o le hacemos los memes, pues no tiene nada que ver y de la que hablamos o acusamos de algo es inocente, ¿no? Pensemos bien antes de hablar mal, antes de actuar. Al final, como lo dijo también el Papa Francisco, no hacemos mal al hermano o hermana del que estamos hablando, ¿no? Al que hacemos mal es a nuestro Señor. Cada uno de ustedes también, la frase que he escogido, denle ese significado. ¿Qué es lo que te quiere decir nuestro Señor? En este caso, hemos analizado esta frase, pero cada uno de ustedes también tendrá su propia conclusión. Gracias. Gracias, Padre. Muy bien, muy bien, muy bien. El enfoque humano que le has dado está muy bien. El evangelio siempre humaniza, eso hay que tenerlo en cuenta ya, siempre humaniza. Y por eso es que el evangelio se le puede predicar a cualquier persona, incluso al no creyente, porque humaniza. Y lo que nos une es que somos humanos, somos personas. Entonces el evangelio viene a perfeccionar nuestra humanidad, ¿no? A ser mejores personas cada vez. Muy bien. ¿Alguien más va a participar? Yo, padre, voy a compartir. Buenas noches. María Sánchez, ¿no? Sí. Bien, te escuchamos. Ya. Buenas noches con todos. Bueno, ya me ha tocado lo que es la lectio divina para niños. Y bueno, como ya habíamos escuchado
los pasos para poder meditar. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la lectio divina y aplicado a los niños. He elegido el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Vamos a hacer una pequeña oración para poder leer el Santo Evangelio. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y comprender lo que hoy nos quieres dar a conocer a través de tu palabra. Gracias por todo lo que nos harás el día de hoy. Amén. Bueno, niños, vamos a meditar este Evangelio del ciego de Jericó. Vamos a dar una lectura. Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dieron la noticia. Es Jesús, Nazareno, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió, Señor, haz que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y a toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. En el primer paso de la lectio divina nos vamos a preguntar qué dice el texto. Voy a ayudarles con algunas preguntas y de acuerdo a eso, pues vamos a recordarnos lo que hemos leído. ¿Dónde estaba Jesús? Por el camino de Jericó. ¿Quién estaba por el camino cuando pasaba Jesús? Un ciego. ¿Qué hizo el ciego de Jericó? Preguntó qué es lo que pasaba. Se enteró y empezó a gritar llamando a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús al ciego? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pidió el ciego a Jesús? La vista. ¿Qué hizo Jesús? Hizo que recobrara la vista. Ahora, como segundo paso, vamos a tener qué nos dice el texto bíblico. Ya hemos visto qué es lo que nos dice el texto. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Para eso vamos a tener dos preguntas. ¿Qué parte te llama más la atención y por qué? Bueno, a mí me llama la atención la pregunta de Jesús al ciego, ¿no? Sabiendo que, bueno, era ciego, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y, bueno, otra pregunta que también puede ayudar es, ¿con qué personaje te identificas más? Y bueno, yo el ciego, ¿por qué? Por su curiosidad, porque él no veía nada, pero había mucha curiosidad en el sentido, porque había mucha gente que estaba pasando y dice, ¿qué pasa aquí, no? Y dijo, Jesús está pasando. Y él ya sabía quién era Jesús. Y no perdió el momento y pues gritó. Y gritó más fuerte para que lo escuchara. Perseveró y por su fe fue sanado. Y bueno, ya nos ha hablado Jesús, nos ha hablado su palabra. Ahora nosotros, ¿qué le respondemos? Con una oración, pues agradecimiento, Señor, gracias por siempre escucharnos, por darnos el regalo de la oración y poder a través de ello poder presentarte, expresarte nuestras peticiones. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe, así como el ciego de Jericó. Amén. Y el último paso para poder terminar la lectura divina
pues nos dice la acción, ¿no? La acción, ¿a qué nos invita el Señor? Bueno, a mí nos invitaría a orar cada día y a conocer más a Jesús, preguntando pues a mis padres, a los catequistas, a las personas de la iglesia, tener curiosidad, ¿no? ¿Quién es Jesús? Eso sería todo, Padre. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, ¿hay alguien más? Padre, Ya, padre, buenas Mariela, noches. Peter y Mariela Parroquia Pango. A ver, escuchamos. Sí, ya padre, la lectio divina es para niños. Entonces, voy a empezar, ¿no? Bueno, niños, muy buenas noches. Hoy día vamos a tratar la lectio divina. Como podemos ver, la lectio divina es leer la Biblia y consta de 4 pasos, porque a través de ella Dios nos habla y lo conocemos. Entonces vamos a hablar del Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar a un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esa es la lectura. Ahora vamos a hacer la meditación. Bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención es donde que dice, ¿no? Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias, y era un samaritano. Entonces, ¿qué nos quiere decir de aquí, no? Que a pesar de todas las bondades que Dios nos da y de las muchas dificultades que nos levanta y de las muchas enfermedades que nos sana, pocos volvemos o pocos damos las gracias a Dios y no somos muy agradecidos. Muchas veces salimos de las dificultades, de los problemas que tenemos y pensamos que es todo gracias a nosotros, pero en realidad no es así. Todo eso es gracias a Dios y no nos damos cuenta y seguimos, ¿no? En la vida en las cosas de acá de la tierra y no hacemos reflexión. Entonces, ahora voy a hacer una oración, ¿no? Después de haber meditado todo esto, voy a hacer una oración donde que pido a Dios, ¿no? Señor, mi Dios, ilumina mi mente con tu espíritu para poder entenderte y comprenderte los mensajes que me quieres dar. Abre mi corazón, no, abre mi mente y sana mi corazón para poder ver con claridad todas tus bondades y que siempre estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas, que tú nunca nos abandonas. No permitas que me aleje de ti. Si estoy obrando mal, haz que vuelva al camino de la rectitud y siempre ser agradecido por todo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la contemplación es que a mí, no, o a todos nos invita
a ser siempre agradecidos y a cambiar, ¿no? De todos los pecados que de repente cometemos y cambiar, agradecer siempre por ellos, Padre. Bueno, eso es todo y gracias. ¿Qué pasa? Bien, terminaste, ¿no? Sí, Padre. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, padre, yo. Padre Carlos, buenas noches. Bien, bien. A ver, Orfelinda, te escuchamos. Buenas noches, hermanos y hermanas, con cada uno de ustedes. Bueno, voy a exponer, bueno, lo que he podido hacer acerca de la lección divina. En primer lugar, nos ponemos en presencia de nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados niños, el día de hoy vamos a abordar el tema de la lección divina. ¿Conocen ustedes qué es la lección divina? ¿Sabemos algo? Aquí los niños se explayan y presentan su lluvia de ideas. Unos dirán, para mí la lección divina es una lectura orante de la palabra de Dios, un diálogo con Él, una conversación con Él. Es un método de oración, un encuentro personal con Dios que nos habla al corazón a través de su palabra y otras respuestas que ellos tengan en mente. Aquí la catequista, en este caso mi persona, le manifiesto los pasos para celebrar la lección divina, que son 4. La preparación, la lectura, ¿dónde está? La meditación y la contemplación. Vamos a celebrar entonces nuestra lección divina. Primero, en la preparación tomamos conciencia del lugar, pedimos ayuda a Dios, en este caso con el corazón limpio y con humildad. Invocamos al Espíritu Santo, pedimos su ayuda, que con sus dones venga a iluminarnos para comprender mejor la palabra de Dios. Señor, hoy quiero que mi mirada coincida con la tuya. Haz que no me fije en los grandes y poderosos de este mundo, sino en los pequeños y sencillos. Haz, Señor, que descubra el valor de los pequeños. Amén. Aquí también podemos invocar al Espíritu Santo con el canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cantamos todos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muy bien, una vez que hemos cantado e invocado al Espíritu Santo, pasemos al paso número 2. En esta parte, Jesús, ¿verdad?, nos habla a través de la lectura. En este momento tomamos la Biblia, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, los versículos del 20 al 25. Esta lectura también es tomada del día jueves 16 de noviembre del presente año. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Dijo a sus discípulos, días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá.
No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes les es preciso padecer mucho y ser reprobado en esta generación, por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estimados niños, entonces vamos a leer en silencio una vez más el Santo Evangelio para ver qué frase nos llama la atención o qué frase toca nuestro corazón. Hija, por favor, nene. A ver, en el paso número 3 tenemos Jesús camino o también la meditación. Después de la meditación del texto bíblico, bueno, en este caso a mí me llamó la atención o tocó mi corazón la frase que dice, el reino de Dios está entre vosotros. Aquí también le damos un tiempo a los niños para que ellos puedan identificarse con alguna de las frases que ha tocado su corazón. Ya subrayé la frase que me llamó la atención, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo respondo al Señor? Con una con una pequeña meditación. Señor Jesús, haré las cosas con alegría, amor y cariño para que sean la mejor expresión de que el reino de Dios ya ha llegado a mi corazón. Del mismo modo, los niños también dicen una breve reflexión basada en la frase que les tocó el corazón. Pasamos al paso 4, Jesús, vida, oración y contemplación. Acá también nos enfocamos en el diálogo de fe. Dios nos habla, nosotros escuchamos, acogemos y respondemos a Dios y le hablamos. Es la contemplación. ¿Cómo respondí? A ver, Señor, hoy te quiero agradecer el haber caído en la cuenta de que tú no eres para mí un ser extraño, que habitas en parajes lejanos. Estás a mi lado. Es más, estás dentro de mi propio corazón. Ahí has instalado un reino. Desde ahí diriges y orientas mi vida hacia la verdad, la libertad, el amor y la felicidad. Te doy gracias, mi amado Dios. Los niños también aquí elaboran su propia oración, ya sea una alabanza, acción de gracias, una petición o piden perdón en respuesta a la frase que les tocó el corazón del Evangelio. Eso sería todo, Padre Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga listo su lección? ¿Alguien más que tenga su lección? Bueno, entonces no se olviden de subir a la página de la escuela sus trabajos, por favor, ¿ya? Lo que se les ha pedido, la lección divina con los pasos desarrollados y ahí para que puedan tener su nota, ¿ya? Entonces nos encontramos. Padre, Sí. si puede habilitar para subir porque acabo de revisar y no se puede subir. Tendrías que decirle a la secretaria que está manejando Ok. Sí. Ya, gracias. A ver si está la secretaria, por favor, para
facilitar compartir. A ver, inténtalo. O sea, me refiero a la plataforma para poder subir. No está habilitada la opción. A ver, lo coordino con el padre Julio eso y Ok, padre. lo vemos, ¿ya? Gracias. Problema. Bueno, entonces el fin de semana nos vemos en Quillazú. Los que desean adquirir el librito del Evangelio del 2024, ya saben, voy a llevar para tenerlo en Quillazú y ahí lo pueden adquirir, libremente. Muy bien, le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado hoy y que su palabra sea siempre una palabra transformadora para que nuestra vida sea agradable a su presencia y que podamos nosotros ser sal y luz de la tierra en medio de un mundo que necesita muchísimo más de la presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta el fin de semana. Nos vemos.